de la victoria. Ese es el tema de hoy. Antes de la victoria. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la palabra de Dios en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es que nuestra fe. Señor, pedimos que tú bendigas esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos, Señor, en las Escrituras palabras de aliento, palabras de ánimo, Señor, palabras que podemos aplicar a nuestras vidas. Y rogamos, Espíritu de Dios, que tú tomes control de la reunión, que seas tú, Señor, hablando en estos momentos. Señor, pedimos que tú, Señor, limpies cada corazón. Que cada corazón, Señor, en este momento pueda tener una tierra abonada para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto a 100%. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y decimos amén, amén y amén. De una cosa sí yo estoy segura, de que Dios es el forjador de nuestros triunfos y de nuestras victorias. Nosotros tenemos un gran guerrero, el que nunca perdió ninguna batalla. Y si nosotros pertenecemos a su ejército, aprendemos de ese guerrero, y como él no perdió batallas, él nos adiestra las manos, dice, y también nos ayuda, nos da discernimiento de espíritu para que nosotros tampoco perdamos ninguna batalla, y para que su nombre, por sobre todas las cosas, sea glorificado a través de nuestras pruebas, a través de nuestras dificultades, porque de acuerdo a cómo nosotros reaccionemos cuando tenemos una prueba y una dificultad, el Señor va a ir viendo nuestra reacción y el Señor nos va a ir ayudando y dirigiendo dónde nosotros tenemos que ir y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Quizás si no nos damos cuenta, a veces queremos darle una mano a Dios. Una mano a Dios y cometemos errores cuando le damos una mano a Dios. ¿Por qué? Porque entra la desesperación en nosotros, el hecho de solucionar. Por ejemplo, la oración que yo les pedí a ustedes, esto es un caso que viene hace más de 2 años atrás. Fíjense en ustedes, 2 años de incertidumbre, 2 años de tener paciencia, 2 años de tener ánimo, pero al mismo tiempo fueron 2 años que a veces uno se deprime. ¿Por qué? Porque Dios nos hace esperar y nosotros decimos, Señor, ¿pero cuándo vas a contestar? Entonces, una de las cosas que yo hablando con mi hijo le dije, yo quiero orar, pero no le quiero torcer la mano a Dios. Porque a veces le torcemos la mano a Dios y le decimos, Señor, si tú haces esto, yo voy a hacer esto otro. Y Dios no se mueve así. Dios se mueve porque Él nos ama y porque nos quiere bendecir. Entonces, si yo me voy a acercar a Dios, no es para torcerle su mano, no es porque vamos a hacer el trueque, tú me das y yo te doy, porque no funciona. Y tampoco yo no voy a dar mi diezmo para que Dios me devuelva el 100 por 1. Yo lo voy a dar porque le amo, porque le creo, porque Él es mi Señor, porque quiero invertir en el reino. Por eso lo hago por amor. Me vaya bien o no me vaya bien, tenga dinero o no tenga dinero, tengo que creerle a Dios y confiar en Dios. Entonces, yo estoy segura de que Dios es el forjador de nuestros triunfos y nuestras victorias. Ahora, fíjense en ustedes que si nosotros no tenemos tribulaciones, y a veces podemos llamar derrotas, porque hubo derrotas en su vida, en la mía sí, ¿no es cierto? Derrota. ¿Cómo podemos contar las bendiciones? Hay un dicho que dice, después de la tormenta sale el sol. Entonces, en ese tiempo que nosotros estamos caminando en el desierto, por supuesto que nos va a doler, por supuesto que vamos a llorar, muchas veces nos vamos a deprimir, pero después cuando vemos la mano de Dios, cómo nos va ayudando, nos damos cuenta y podemos contar la victoria y por qué atravesamos por esas situaciones. Yo siempre digo que nuestra vida es la antesala de un hospital, que al vendarnos el gran médico a nosotros, aprendemos cómo vendar a otros en las mismas situaciones. Y por eso atravesamos por dificultades, porque Dios nos ministra, nos enseña, nos pule y nos pone, después nos lanza, ¿para qué? Para que nosotros podamos ayudar a otros necesitados también. ¿Amén? Muy bien. Él es el único que puede ayudarnos a resolver conflictos a través de nuestro caminar en la vida.
El mensaje que usted recibirá ahora, en este momento, a través de esta predicación, está basado en la fe, en la obediencia y en la consagración de un hombre que dio su vida al servicio de Dios. Ese hombre se llama Elías. La mayoría de los que estamos aquí tenemos un poco de conocimiento bíblico, ¿no es cierto? Y entonces sabemos quién es Elías, qué es lo que hizo Elías. Pero vamos a ver, con la ayuda de Dios, lo que Dios nos quiere hablar en esta hora. Elías oró profundamente, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Y por qué oraba? Porque él quería el respaldo de Dios, ¿verdad? Nosotros también oramos porque queremos el respaldo de Dios. ¿Y por qué estaba orando él? Él estaba orando y quería el respaldo de Dios para dejar avergonzados a los idólatras existentes de aquella época. Elías vivió en un tiempo donde se edificaban muchos altares, ustedes se acuerdan, y no al Dios verdadero. Había demasiados ídolos, los mismos que tenemos casi hoy en día, pero de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces, antes de hacer algunas cosas para asegurar la victoria, él tuvo que hacer algo y vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer para asegurar esa victoria. Dios siempre tiene el propósito que obtengamos la victoria en todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un Dios de circunstancias. Nosotros tenemos un Dios de propósito. ¿Cuántos lo creen? Y tenemos también un Dios de orden. ¿Cuántos lo creen? Cuando hablamos de un Dios de orden, estamos hablando de un Dios que es ordenado en todas las cosas. Usted y yo representamos a Dios. De la manera en que nos vestimos, representamos a Dios. De las maneras que nosotros cuidamos nuestro hogar, representamos a Dios. De la manera que nosotros tenemos nuestro automóvil, representamos a Dios. En todas las áreas nosotros representamos a Dios también. Entonces, al igual que Elías, nosotros debemos de hacer algunas cosas que nos aseguran la victoria. Primero necesitamos ser íntegros. ¿Es verdad? ¿Están conmigo? Okay. ¿Íntegros con quién? ¿Con quién necesitamos ser íntegros? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios. Primeramente con Dios, ¿verdad? De lo contrario, si nosotros no somos íntegros con Dios, vamos a obtener derrotas. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que entender y lo tenemos que creer y asimilar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Josué y el pueblo de Israel creían tener la victoria sobre Ai? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan, no es cierto? Pero ¿qué pasó? Ellos no tenían victoria, ellos tenían derrota y ellos no entendían por qué. Porque si ellos le oraban al Dios verdadero, habían derribado altares, etcétera, etcétera, y estaban orando al Dios verdadero, ¿por qué ellos tenían derrota ahora? Y esto es sumamente interesante porque esto nos involucra a nosotros también. No solamente aquella época y aquella historia y en el tiempo de Josué. ¿Por qué? Porque esta escritura o la palabra de Dios nos deja a nosotros ejemplos para poder aprender de los grandes hombres de Dios, personas que fueron usadas por Dios, que cometieron errores, que cometieron pecados y cómo Dios los levantó. Y nosotros también cometemos errores, muchas veces hasta pecamos en contra de Dios. Pero si Dios levantó a aquellos hombres de aquella época, el lema de la iglesia cuadrangular es Hebreos ¿qué? 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Entonces, es el mismo de aquel entonces, es el mismo de ahora. Ahora, ellos no entendían por qué tenían derrota. Y si usted leyó la palabra de Dios, se va a acordar que la derrota vino porque había pecado oculto. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Ok? Ahora examinemos un poquito la historia para ver lo que sucedió. Dios dio una orden. Josué capítulo 6, versículo 17a, y después vamos a leer el 18 y el 19, y dice de esta manera: y será la ciudad, ¿qué ciudad? Jericó, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella, pero vosotros guardaos del anatema. ¿Me está escuchando? Ni toquéis, ni tocar, ni tocar, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel. Y los turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro
sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro. ¿De quién? De Jehová. Jericó fue la primer toma de Israel al entrar a la tierra prometida. Jericó era una poderosa ciudad muy bien amurallada, pero maldita. Infectada de demonios, escuchen bien, así era Jericó, de brujería, de satanismo, de idolatría y también de maldad. La condición era que no debían quedarse con nada. Dios había dado una orden que ellos no tenían ni que tocar, ni que tomar nada de eso, y mucho menos quedarse con esas cosas. Porque las cosas iban a ser consagradas, como el oro y la plata y lo que leímos, ¿para qué? Para la obra del Señor. Muy bien. Ahora, ya que estaba minado de demonios y de maleficio, esa ciudad, ahora solamente el oro y la plata y otros utensilios de metal, una vez consagrados a Dios, iban a entrar en el tesoro de Dios. Pero jamás debía pertenecer a las personas, esa era la condición. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es inmutable, no la podemos cambiar. La palabra es hablada, la tenemos que interpretar bien y la tenemos que aplicar a nuestras vidas. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, cuando Acán fue descubierto, que fue el que se quedó con parte de ese botín, por llamarlo así, solo entonces reconoció su pecado. Él no lo había confesado anteriormente, ahora porque se descubre, entonces él viene y lo confiesa, pero no lo había hecho anteriormente. Y escuche Josué capítulo 7, versículos 20 y 21, dice, y Acán respondió a Josué diciendo, ¿qué pasó aquí con esto? A ver. Bueno, lo voy a leer. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata. ¿Qué tal? Qué tentación, ¿no es cierto? Muy bien. Y un lingote de oro, casi nada. El manto babilónico, el despojo y también el lingote de oro, de pesos de 50 siclos, lo cual codicié, ahí está, y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. Ahora escuchemos bien lo que fue Acán. Acán fue desobediente por cuanto hizo todo lo contrario de lo que Dios le ordenó directamente, rebelde porque menospreció la autoridad directa de Dios, codicioso e idólatra por el afán al dinero. ¿Qué es afán? ¿Qué entendemos nosotros por afán? Porque usamos esa palabra, no os afanéis, dice muchas veces la Escritura. Pero entonces, ¿qué es afán? ¿Qué es afán? ¿Qué es afán? ¿Qué cosa? Afán es un anhelo, un anhelo. Yo tengo un anhelo. Él tenía un anhelo por quedarse con las riquezas. ¿Ok? Pero voy a definir estas palabras antes de continuar. Prevaricar, porque son palabras que no usamos nosotros comúnmente en nuestros días. Pero entonces, ¿qué significa prevaricar? Faltar voluntariamente a la responsabilidad de su cargo. Y después hay otra palabra que es anatema. El anatema es maldición, reprobación o condena. Fíjense en ustedes. Y él no le prestó atención a todas estas cosas. Y entonces ahora viene y sucede lo que nosotros estamos ahí, lo voy a volver a ver, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces ahora sí vamos a ver juntos. Acán fue desobediente por cuanto hizo lo contrario de lo que Dios le ordenó directamente. ¿Es verdad o no es verdad? Rebelde porque menospreció la autoridad directa de Dios. Rebeldía. Codicioso e idólatra por cuanto el afán de riquezas, el anhelo a la riqueza. Porque cuidado, hermano, muchas veces escuchamos nosotros decir, especialmente en las iglesias, ¿no es cierto?, que no es bueno ser rico, que no es bueno tener dinero. Y esa no es la verdad. No es la verdad. Porque Dios lo hizo rico a Salomón, ¿o no? Claro que sí.
El problema es el amor al dinero, que es otra cosa. Si Dios quiere darme a mí dinero, porque Él ve en mi corazón que Él me lo puede dar porque yo lo voy a administrar. ¿Y cómo lo voy a administrar? Ayudando a otras personas. Porque si yo lo quiero solamente para mí, entonces Dios nunca me va a dar a mí dinero. Y si sabe Dios que el dinero a mí me va a apartar de Él, mucho menos me lo va a dar. Porque Él está más interesado en mi alma que la cantidad de dinero que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque Él ya me dio una promesa a mí que el sustento no me va a faltar, que el techo no me va a faltar, que el abrigo no me va a faltar y la comida no me va a faltar. Ahora, las otras cosas vienen también por añadidura. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, si Él me promete a mí que esas cosas esenciales en la vida no me van a faltar, ¿es necesario que el Señor me dé dinero? ¿Es necesario? ¿Es necesario o no es necesario? Dios mira el corazón de las personas y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros, como igual con lo que hizo Acán, él tenía anhelo a aquellas cosas que vio y las tomó, aun cuando el Señor le había dicho directamente en su palabra que no debía de hacerlo. Entonces, ¿qué hizo él? Codicioso idólatra por cuanto el afán o el anhelo de las riquezas las puso por encima del propio Dios. Ahí está el error. Ahí está el error. Porque déjeme decirle algo, mi hermano. Si usted se gana el loto y si yo me gano el loto, porque nosotros queremos conocernos mucho. Primero no vamos a jugar, empezando por ahí. Pero supongamos que nosotros ganamos un dinero. ¿Usted cree que estaría aquí en la iglesia o estaría recorriendo el mundo? Porque tenemos que ser sinceros. Ahora decimos no porque no tenemos nada. Pero ni bien tengamos el dinero y podemos conocer otros lugares, qué lindo sería. Y todos somos iguales los seres humanos. Entonces Dios está tan preocupado por nuestra alma que no se pierda, que Él sabe cómo hace las cosas. Él sabe. Entonces, cobarde fue Acán, encubridor, por cuanto ocultó su pecado hasta que fue descubierto. Mentiroso por la misma razón. Y más todavía, mire qué listita, homicida por cuanto murieron hermanos por culpa de su pecado en el intento de conquistar a Jair. Ladrón por cuanto se quedó con plata y oro que debían de haber sido para el tesoro de Jehová una vez consagrado. Anatema que es maldito por cuanto vino a ser así al quedarse con las cosas del anatema, es decir, del diablo. Acán cometió pecado oculto. Por eso, hermanos, cuando nosotros estamos en la iglesia todos somos santos, ¿es verdad o no es verdad? Todos tenemos cara de santos. Y si venimos enojados, hasta la ponemos la cara de santo. Porque ¿qué va a decir el hermano? Entonces, tenemos los símbolos de Santa Cena y me preocupa más si el hermano que está sentado al lado mío o el que está sentado atrás mío está mirando que yo no me sirvo de los símbolos. Me preocupa más lo que dice el hermano que lo que dice Dios. Si yo en ese momento no me estoy sirviendo de los símbolos porque no hice una confesión a Dios o lo que sea, a mí no me tiene que interesar el hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo juicio de mí mismo. Y tengo que tener cuidado. Nos preocupa más el ser humano que está a nuestro lado que lo que piensa nuestro Dios. Y déjeme decirle que usted a mí no me va a dar la salvación y yo a usted tampoco. A mí me la va a dar Dios y yo tengo que estar preocupada por lo que Dios piensa por mí. Y si Dios piensa por mí bien, en aquel día me dirá, buen sierva y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y si no, me dirá que no. Hay dos caminos, no hay tres. O estamos con Él o no estamos con Él. Entonces tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Acán cometió pecado oculto delante de los demás hermanos, se mostraba santo. Qué fácil venir a la iglesia y el ujier le atiende ahí y usted le dice, ¡ay, qué bendecida estoy! Y por dentro usted quisiera asesinar a alguien. Es fácil decirlo, pero ¿cuál es el comportamiento en la casa? ¿Cuál es el comportamiento afuera? ¿Qué es lo que estoy ocultando?
Porque déjeme decirle algo, mi hermano, el pecado de una persona afecta al resto del cuerpo. ¿Evita el progreso del crecimiento en el cuerpo de Cristo? Así si dijéramos mentira, es lo mismo. Es lo mismo, porque la mentira está catalogada en los mismos pecados que nosotros creemos que son mayores. Nosotros los catalogamos mayores, como el adulterio, como el asesinato, como el robo. Es mucho mayor que una mentira, pero para Dios la mentira es igual que el asesinato, que el robo y que el adulterio. Y a veces decimos, bueno, pero yo tengo que decir una mentira porque es una mentira piadosa, una mentira blanca. Yo no encuentro mentiras de colores en la Biblia. Mentira es mentira y se acabó. Ahora, Dios quería preservar la pureza y santidad de su pueblo. Y toda esa nueva generación había salido del desierto y estaba entrando en la tierra prometida. Pero cuando hay pecado, no podemos esperar victorias. Lo único que podemos esperar es derrotas. Cualquier cosa que aleje la presencia de Dios de nuestras vidas también hará que Él retire su poder milagroso. ¿Por qué? Porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas. Cuando nosotros como pueblo de Dios cometemos pecado, Él retira su benéfica presencia de su pueblo. Y esto puede sucederle a una persona, puede sucederle a un grupo o incluso puede sucederle a una nación. Vamos a desarrollar algunos principios fundamentales que Elías tuvo en cuenta para alcanzar la victoria, para que nos ayuden a nosotros también. Una de las cosas que hizo Elías, muy importante, arreglar el altar de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 31 y 32, dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y Elías arregló el altar que estaba arruinado y edificó con las piedras un altar al nombre de Jehová. Si ustedes recuerdan y conocen un poquitito de historia, antes se levantaban altares en lugares altos, ¿para qué? Para llegarse a Dios. Hoy el altar significa mi relación de intimidad con Dios. Ese es el altar. En el pasado, el altar para el verdadero Dios había sido derribado por Jezabel. ¿Ustedes se acuerdan quién es Jezabel? Jezabel fue la esposa de Acab. Y particularmente Jezabel sentaba a los profetas de Baal a comer a su mesa. Entonces lo primero que ella hizo cuando se casó con Acab fue incitar a su esposo para derribar el altar al verdadero Dios. Y levantar altares, ¿para qué? Para adorar a ídolos, para adorar a Baal. Estaban totalmente, el pueblo de Israel estaba totalmente entregado a Baal, o sea, a los ídolos, y esto llevó a Israel a una decadencia espiritual terrible. Entonces Elías lo primero que hace es restaurar la adoración al verdadero Dios, dando a entender que debía de destruir todo ídolo. Dios es celoso, escuche bien y grábeselo. Él no comparte su gloria con nadie, porque Él es un Dios celoso. Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, hay verdaderos adoradores y también hay falsos adoradores. El hecho de que ustedes me vean a mí arrodillada, ustedes no saben si yo realmente estoy adorando. Ustedes me pueden ver postrada, pero ustedes no saben si yo realmente estoy adorando. Porque el corazón solamente lo conoce Dios, o sea, la posición del cuerpo la vemos nosotros, vemos lo externo, pero el corazón lo ve Dios. Y no necesariamente yo tengo que estar arrodillada en el altar o postrada aquí adelante para que todo el mundo me vea. Yo puedo estar sentada allá atrás y puedo tener un corazón agradable al Señor y estoy adorando al Señor aunque esté sentada. ¿Me está entendiendo? Porque a veces nosotros somos religiosos y no nos vemos en una posición, parece que nosotros no estamos honrando el nombre del Señor. Muchas personas no leen la Biblia en la cocina porque no es el lugar para leer la Biblia.
Y para mí no tiene nada de malo leer la Biblia en la cocina o leerla en el dormitorio. Hay otras personas que dejan la Biblia abierta sobre la cama porque cree que eso le va a espantar los demonios. Y lo único que es un papel abierto, porque si usted no lo lee, no tiene poder. Pero cuando uno lo lee y lo lee en voz alta, entonces el enemigo sí huye porque es palabra de Dios. ¿Sí me está entendiendo? A veces nosotros usamos cosas como amuletos cristianos pensando que eso nos va a favorecer y sin saber que estamos cometiendo muchos errores. Eso depende de donde nosotros nos criemos. Y cuando estoy hablando de eso, nos criemos como iglesia. No estoy hablando del hogar donde usted se crió, sino donde nació como iglesia. ¿Me está entendiendo? Yo les conté a ustedes una vez que la esposa de un pastor y cuadrangular, porque había hermanos que necesitaban sanidad interior, ella le dijo que tenía que tomarse un vaso de aceite, porque eso iba a expulsar demonios. Y eso no expulsa demonios, usted sabe, a uno lo manda corriendo al baño. Es lo único que hace, pero los demonios están bien tranquilos dentro de uno y siguen haciendo de las suyas. Entonces, si por ejemplo he conocido personas que le dicen, bueno, yo escucho ruido en mi casa y yo quisiera que vinieran a orar, y entonces se llevan un galón de aceite y ahí se suben al techo y tiran el galón de aceite, ensucian toda la casa y los demonios siguen ahí. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellas cosas que nosotros creemos que son efectivas, pero que no son efectivas. Y que creemos que están bien y que no están bien porque no hacen nada. Ahora, el consejo de la Biblia es que nosotros debemos de adorarle en espíritu. ¿Dice ahí eso? Sí. ¿Qué quiere decir adorarle en espíritu? A ver, ¿qué quiere decir adorarle en espíritu? Los quiero escuchar. No quiero que se me duerman, hoy es viernes, yo ya sé que vienen cansados, estuvieron todo el día trabajando. ¿Qué quiere decir adorarle en el espíritu? ¿Ninguno adora en el espíritu? ¿Qué quiere decir adorar en el espíritu? Es sencillito. ¿Qué es en espíritu? Yo tengo que tener títulos para poder adorarlo, yo tengo que ser profeta para poder adorarle, yo tengo que tener... Sí, pero ¿cómo le podemos decir a eso? ¿Está bien? Pero ¿cómo le podemos decir a eso? Si le adoramos con el corazón, ¿cómo le estamos adorando? ¿Con completa qué? Sinceridad. Eso es adorarle en espíritu. No tienen que ir de tapa a tapa en la Biblia para buscar una palabra que sea, sobrenatural. No. Adorarle en espíritu es adorarle con sinceridad. Pero también continúa diciendo ahí otra palabra, y en verdad. En verdad. Como Cristo es la verdad, vivir en unión a Cristo requiere que se diga la verdad. Afirmar que se tiene comunión con el Señor y se posee la salvación, pero no vivir y hablar de acuerdo con la verdad, uno se está engañando. Los mentirosos pertenecen a la sinagoga de Satanás, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yo no llamé a nadie mentiroso. Simplemente que la Biblia dice que los mentirosos pertenecen a la sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, nos dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que los que dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. Adorar en espíritu y en verdad es donde uno recibe dirección, donde uno recibe paz y respuesta a todos los interrogantes que nosotros tenemos. O sea, con sinceridad y con la verdad delante de Dios. Otra cosa más hizo Elías, si ustedes recuerdan más o menos los pasos. En el altar él colocó leña. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 33. Dice, preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso, ¿qué? Sobre la leña. ¿Qué significa la leña? Porque nosotros ahí estamos viendo que es algo literal. Pero ¿cómo podríamos nosotros aplicarlo en el día de hoy? Porque ni usted ni yo vamos a hacer un pozo ni vamos a preparar la leña. ¿Es verdad o no es verdad? Pero entonces si está en la palabra de Dios y yo tengo que traerla para aplicarla a mi vida, tengo que entender qué significa la leña y cómo yo puedo aplicarla a mi vida. ¿Qué significa la leña?
La leña significa humanidad, nuestra humanidad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que nosotros debemos sacrificar nuestra naturaleza carnal sobre el altar de Dios. Nuestra vieja naturaleza tiene que ser quemada con sus deseos engañosos. ¿A cuánto les cuesta trabajar en la vieja naturaleza? ¿A cuántas? ¿2 nada más? A todos nos cuesta trabajar en la vieja naturaleza. ¿Por qué? Porque enseguida quiere salir. Enseguida. Sin darnos cuenta. Enseguida se quiere dar a conocer. Ahora, ¿por qué tenemos que nosotros trabajar en nuestra vieja naturaleza y esos deseos engañosos necesitan ser quemados en el altar de Dios? Para que la gloria de Cristo se encienda y caminar con santidad para lograr las victorias en nuestras vidas. Mientras el pueblo de Dios fue infiel, nunca logró avanzar. El cristiano no se limpia de toda contaminación, siempre seguirá en la misma lamentable condición de desesperanza y atadura, encadenado a la pobreza si es que no se limpia. Y a veces nosotros le echamos la culpa a Dios y le decimos, Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Señor, ¿por qué a otro Señor tú bendices, a mí no me bendices? Y lo primero creo que uno tiene que hacerse, antes de altercar con Dios, un examen de uno mismo, examinarse uno mismo. Aun cuando nosotros llegamos a servirnos de Santa Cena, la misma palabra de Dios dice que nosotros nos tenemos que examinar antes de participar. Podemos participar si en ese momento que estamos ahí, nosotros pedimos perdón al Señor. Y entonces sí podemos participar de Santa Cena. Pero si todavía estamos enojados, si todavía tenemos rencor en nuestro corazón, si todavía tenemos odio, las cosas son totalmente diferentes. La santidad no es más que la belleza y el carácter de Dios mostrado en una vida diaria. La santidad debe venir de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Siempre decimos nosotros cuando damos clases para los matrimonios, cuando damos temas para matrimonios, decimos lo mismo, que Dios trabaja en el cónyuge de adentro para afuera, pero nosotros trabajamos de afuera para adentro. Nunca podemos ocupar el lugar de Dios y trabajar de adentro para afuera. Y a veces no es fácil, pero así la palabra de Dios lo pide. ¿Y cómo trabajamos nosotros de afuera para adentro? ¿Cómo lo hacemos? Porque Dios es el que examina el corazón, el que enciende el semáforo, por decir una palabra, y el que le dice a la persona que reconozca dónde está mal. Nosotros no podemos hacer eso. Pero entonces, ¿cómo ayudamos nosotros a la persona, en este caso a nuestro cónyuge, de trabajar de afuera para adentro? ¿Cómo le ayudamos? ¿Gritándole? No le vamos a ayudar. ¿Diciéndole que es hijo del diablo? Tampoco le vamos a ayudar. Esa no es la manera de ayudarle. La mujer sabia dice, edifica la casa. Y yo estoy segura que ustedes como esposa, y yo me incluyo, hay cosas que no les gusta de su esposo, ¿o no? O ustedes aceptan todo y dicen amén a todo. No, porque entonces serían títeres. Y son mujeres pensantes, con sentimiento. Y viceversa, porque hay cosas que a nuestros esposos no les gusta de nosotros. Pero si vamos a resaltar aquellas cosas que no nos gustan, entonces nunca vamos a hacer un complemento. Porque lo que le falta a mi esposo lo tengo yo y lo que tengo yo le falta a mi esposo, así. Y entonces cuando lo unimos, somos un complemento. Y lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Por eso están los dones en el cuerpo de Cristo. Usted tiene un don, yo tengo otro, pero los ponemos todos juntos y hacemos un perfecto cuerpo. Así funciona. O sea, Dios no quiere llaneros solitarios. Dios quiere un cuerpo. Dios quiere personas que sepan trabajar juntas. Y cuidado con decir, ay, mire, yo a la hermana ya la perdoné, pero no me ponga por favor al lado de ella en ningún ministerio. Porque casi siempre la que decimos eso somos las mujeres, porque las mujeres somos emocionales. Yo estaba compartiendo, no me acuerdo, con un hermano, y le estaba diciendo
que cuando estoy con los jóvenes, mi tendencia es de inclinarme más a los varones. ¿Y saben por qué? Porque yo tuve 2 varones. Y al tener yo 2 varones, yo sé cómo tratarlos a ellos. Las niñas son un poquitito más complicaditas porque son emocionales. Si 2 varones hoy se enojan o 2 hermanos hoy se enojan, ellos salen afuera y hablan del partido como si nada. Pero 2 mujeres se molestan y no es lo mismo. Y lo tenemos que reconocer porque esa es la verdad, no es lo mismo. Entonces, ¿qué hay en nosotras? Empieza el resentimiento, empieza el enojo, y si me hizo y no me hizo, y que me salude y yo no la saludo. Y así estamos. Somos más complicadas nosotras las mujeres. Así que varones, ¡mua!, los felicito, ¡mua!, se merecen ¡mua!, un montón de besos, ¡mua!, por ser como ustedes están más estables que nosotras. ¿Qué dijo el hermano? ¿Qué dijo? No lo escuché. ¿Falsos y humildes? ¡Ah, yo entendí falsos y humildes! Dije, no, eso no combina. ¿Cómo dijo, hermano? ¡Ay, mansos y humildes! ¡Qué bárbaros! Ok, pero si son mansos y humildes, acuérdense que ustedes tienen que tratar a la mujer como a vaso más frágil. Muy bien. No haga como mi esposo, ¿eh? Y no porque no está aquí lo estoy diciendo, yo lo digo adelante de él, no hay problema. Estábamos en un seminario para matrimonios y mi esposo estaba predicando y entonces le dice, ay hermano, usted tiene que ser atento con su esposa y cuando usted va y le tiene que abrir la puerta del automóvil para que ella entre, porque de novio lo hacen, después de casados ellos se olvidan, como es pertenencia de ellos, después se olvidan de hacer esas cosas. Entonces mi esposo estaba predicando todo eso. Salimos del seminario, eran como las 10 de la noche. No habíamos cenado y entonces íbamos todos a cenar. Pero mi esposo y yo íbamos conversando hasta que llegábamos en el auto, en el estacionamiento, y no vimos que venían hermanos atrás. Entonces, conversando, mi esposo entra al auto y yo me abrí la puerta del auto. Pero había ojos observando. Entonces, a la mañana siguiente, cuando fuimos otra vez, que nos encontramos en el seminario, le dice, pastor, anoche usted no enseñó que había que abrirle la puerta a la esposa, pero usted se olvidó de hacerlo. O sea, siempre hay ojos que nos están observando. ¿Amén? Así que ábrale la puerta a su esposa. ¿Saben que cuando un hombre le abre la puerta del carro a su esposa suceden 2 cosas? O el auto es nuevo o la esposa es nueva. Porque si no se olvidan de abrírsela. Muy bien. Entonces, después que él preparó la leña, ¿qué hizo? Derramó agua. ¿Qué significa el agua? Vamos a leer. A ver, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 34 y 35. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto, sobre la leña, hacerlo otra vez, dijo, y lo hicieron otra vez. Hacerlo la tercera vez, y dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado el agua, de agua la zanja. ¿Qué significa el agua? ¿Por qué le echaron agua? Dijimos que la leña era ¿qué? Nuestra humanidad. Y que nosotros debíamos de quemar eso en el altar de Dios. ¿Verdad? Esa parte humana que nosotros tenemos. Pero entonces ahora le echó agua. ¿Y qué significa el agua? El agua es el símbolo del Espíritu Santo y de la limpieza espiritual. Cuando Dios le dice a Josué que pase en el Jordán, ustedes se acuerdan de eso, ¿verdad? Okay. Él hablaba que estaba buscando hombres y mujeres que se atrevieran a mojarse los pies. ¿Por qué que se atrevieran a mojarse los pies? Tiene un significado. Porque el mojarse los pies era estar dispuesto a penetrar las aguas de la oposición. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero yo en mi vida me puse a analizar ciertas cosas que fueron sucediendo año tras año. Y una de las cosas que yo pude ver es que el enemigo siempre trató de hacer algo con mis pies. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso o si usted atravesó por eso. Dolor en los pies, dolor en las rodillas, dolor en las piernas. ¿Por qué? Porque las piernas son nuestro andar. Estoy hablando físicamente. Pero cuando uno no puede andar físicamente, que tiene dolor,
toda la atención se concentra en ese dolor. Y uno no es efectivo en el andar, y menos en el andar cristiano. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque está siempre pensando en ese dolor. Y a veces uno tendría que ir a lugares y no va. ¿Por qué? Porque no puede caminar de la manera cuando uno está bien. Yo me caí 2 veces aquí en el altar, pero no me caí tocada por el Espíritu Santo, ¿eh? No. Me caí porque se me enredó mi pie en el ruedo de la falda y me fui al suelo ministrando a una persona. Y me pasó 2 veces aquí. La misma situación. Me caí bajando del automóvil, me fui al suelo. Si ustedes me preguntan qué había para irme al suelo, no lo sé, porque no había ningún obstáculo. O sea, siempre las caídas fueron, ¿para qué? Para lastimar las piernas de la rodilla para abajo. Y cuando vienen los dolores, siempre vienen en los pies. Entonces, ¿dispuestos para qué? Para penetrar las aguas de oposición. Y esa acción de fe haría que las aguas se secarían. Ustedes se acuerdan que el pueblo pasó en seco. Sí se acuerdan de eso, ¿verdad? Muy bien. La palabra dice que si el enemigo viene como un río, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios ¿Qué es? Amén, eso mismo. El Señor levanta bandera con nosotros. Entonces, Isaías capítulo 54, versículo 17, y esta es una promesa, y yo la tomo para mí, esa promesa, y yo creo que usted la va a tomar para usted también. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Ahora, al derramar agua sobre la leña, por supuesto que la leña se mojó completamente, porque no lo hicieron una vez, lo hicieron 3 veces. Eso es lo que dice la Escritura. Y esto significa que nuestra vida debe permanecer empapada del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de la llenura del Espíritu Santo, hermanos, yo creo que a veces entramos un poquitito en confusión, porque creemos que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es la evidencia de hablar en otras lenguas, nosotros ya estamos llenos del Espíritu Santo, y no funciona así. La llenura del Espíritu Santo es constantemente, es todos los días. Aquello es la evidencia de un don que Dios nos quiere dar, y es la evidencia más pequeña, que no debemos de hacer alarde. Porque aún la Escritura dice que debemos gozarnos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y no porque nosotros podemos echar fuera demonios. Por eso es una autoridad que Dios nos delegó a nosotros como iglesia, y sí lo podemos hacer en su nombre. Pero no tenemos que jactarnos porque nosotros echamos fuera demonios. ¿Me está entendiendo, verdad? Lo más importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. La palabra también nos dice que nosotros no debemos embriagarnos con vino en lo cual hay disolución, sino más bien ser, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando una persona camina bajo la llenura del Espíritu Santo, su vida es una vida fructífera, una vida que da fruto. No será estéril. Ahora no, ahora está dando frutos. Hay otro paso que dio también Elías, que es invocar el nombre de Jehová. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 36, nos dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu Dios y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aun cuando nosotros ministramos a otras personas, si nosotros no invocamos el nombre del Señor, no podemos hacer nada. Aún ministrando personas con problemas, digamos, de sanidad interior, uno tiene que ministrarla en el nombre del Señor. Y eso es cuando hay una manifestación. Pero cuando uno tiene que hablar con la persona, uno tiene que decirlo, o la persona está, digamos, tendida en el piso, uno le dice: en el nombre del Señor, levántate. Nosotros no la vamos a hacer levantar, es en el nombre de Jesús. Siempre tenemos que invocar el nombre de Jesús para trabajar nosotros en el ministerio. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Dice: invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: te ruego que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió.
Ahora, cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor sucede algo. Por supuesto, nosotros no vamos a tomar el nombre de Dios en vano, porque no podemos hacer esas cosas. Pero ¿cuántas veces en mi vida personal yo estoy yendo a un lugar y ese día estoy sumamente apurada? Y voy orando y le digo, Señor, hazme que encuentre un estacionamiento cerca del lugar para que yo llegue a tiempo y no tenga mucho que caminar. Y el Señor me reserva el estacionamiento. Está ahí. Yo no sé si a usted le habrá sucedido. ¿Cuántas veces estoy en mi casa y estoy haciendo la comida y tengo que abrir una lata y no funciona el abridor por alguna razón? O porque lo puse mal o porque yo no tengo fuerza, llámelo como usted quiera. Pero yo le digo, Señor, ayúdame a abrir esta lata que no puedo. Y la lata se me abre. Y eso no es tomar el nombre de Dios en vano, sino es pedir el socorro y la ayuda de parte de Dios. ¿Usted nunca le tocó mover un mueble pesado, y que no había nadie en la casa, pero uno empecinado lo quiere mover? Y uno no tiene fuerza, pero yo digo, Señor, ayúdame a correr este mueble porque no puedo. Y ahí el Señor viene y socorre y me ayuda a correr el mueble. Entonces uno tiene a Dios en todas las áreas. Él es nuestro socio, Él es nuestro compañero, Él es nuestro Padre, Él es todo para nosotros, Él es nuestro amigo. O sea, podemos recorrer o acercarnos a Él en momentos de necesidad, sabiendo que Él está ahí para poder socorrernos, para poder ayudarnos. Y muchas veces no lo nombramos, no lo invocamos y hacemos las cosas con nuestras fuerzas. Y ahí es donde nosotros cometemos el error porque no lo podemos hacer. Pero cuando invocamos el nombre del Señor, vemos los demonios cómo salen. Yo soy testigo de eso. Cuando invocamos el nombre del Señor, cómo muchas personas son sanadas. Cuando invocamos el nombre del Señor, muchas cosas suceden a nuestro alrededor y también en nuestras vidas. Sabemos que también nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortaleza. También sabemos que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados y potestades. Y siempre que nosotros nos levantamos a la mañana, ya tenemos una guerra declarada durante todo el día. Teníamos organizado el día de una manera, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, y ya nos levantamos a la mañana y una llamada por teléfono que nos cambia el día completo. Yo no sé si a usted le habrá sucedido, pero a mí me sucedió varias veces. Entonces tenemos guerra con el enemigo. Y Dios ha declarado una palabra sobre nosotros y ella se tiene que cumplir. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco Él se arrepiente de lo que dice. Ahora, Hechos capítulo 2 versículo 8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Dios le dio poder a usted y Dios me dio poder a mí. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Y nosotros tenemos ese poder, pero a veces porque somos cobardes o por temor, no utilizamos el poder que Dios nos dio. Saben que Él adiestra nuestras manos para la batalla, y lo sabemos cantar muchas veces, y a veces lo cantamos por costumbre, porque conocemos el canto de memoria, y no estamos analizando las palabras que realmente quieren decir y qué significan para nuestras vidas. Y somos un arma poderosa en las manos del Rey, contra Satanás y contra sus demonios también. Por eso no tenemos que tenerle temor, al contrario, tenemos que enfrentarlo para que huya. Es necesario hacer lo que Dios nos ordena. Primera de Reyes capítulo 18, 36, ya voy a ir terminando. Yo soy tu siervo y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Hay gente que dice, Dios me dijo esto, y es pura mentira. Movido por sus emociones. Cuidado, hermano. Cuidado. Aun cuando llegue una palabra de profecía a su vida y le dice que Dios lo va a usar a usted, usted espere confirmación de parte de Dios. No se lance a la aventura. Usted tiene que comprobar que esa es una profecía que viene de parte de Dios y Dios se lo va a confirmar.
Por eso cuidado con los hermanos que son casamenteros en la iglesia. Que ven una joven y ven un joven y porque les gusta ya los quiere casar. Cuidado, porque eso no nos corresponde a nosotros. ¿Usted no cree que Dios le va a hablar al joven y a la jovencita? ¿Que son los interesados en vivir juntos? Por supuesto, no nos va a hablar a nosotros. Entonces, si Dios tiene un ministerio para mí y Él me va a hablar a mí, mi responsabilidad es esperar confirmación de Dios. Yo he escuchado de muchos siervos de Dios decir, si mi esposa no me quiere acompañar, yo me voy porque Dios me llamó. Tengo un llamado de parte de Dios. Yo en eso no creo, discúlpeme. Y que me perdonen los que me están escuchando si sí lo creen. Pero yo no lo creo. Porque yo no creo que Dios le va a dar a usted una familia para que después usted la abandone para la obra. No lo creo. Lo que sí yo creo positivamente, que si hay un llamado de parte de Dios, Dios va a poner el mismo llamado en la esposa y Dios va a poner el mismo llamado en los hijos si los hijos son pequeños. Y se tienen que ir con ellos. Y entonces sí, la familia está trabajando. Ahora, si los hijos son casados es otra cosa. ¿Verdad? Y aunque la esposa, supongamos que no ministre o no esté en la obra, pero va a estar de acuerdo con su esposo en viajar y dejar todo para ir donde que tenga que ir. ¿Amén? Muy bien. Entonces, cuidado, porque muchas veces nosotros nos movemos por emociones y porque tenemos deseo de que Dios nos use. Y a veces creemos que somos, que si Dios no me usa a mí, el reino de los cielos no va a crecer. Cuidado. Porque Dios usa a otros para que el reino de los cielos crezca. Yo no soy indispensable. ¿Sabe? Nosotros estamos aquí hoy, pero si mañana nos sacan de pastores, hay otro que toma el lugar. Nadie es indispensable en esta vida. ¿Somos necesarios? Sí, pero nadie es indispensable en la obra de Dios. Tenemos que tener cuidado. Ahora, si Elías hubiese hecho esto sin que Dios se lo hubiera dicho, ¿ustedes creen que no hubiese pasado vergüenza? Y qué vergüenza delante de los Baales. O sea que en vez de derrotarlos, los Baales lo iban a ganar a él y todavía se iban a burlar de él. Y trataron de hacerlo. ¿Por qué? Porque Elías quería ver el fuego ahí. Y estos Baales estaban ahí alrededor y se cortaban su cuerpo y clamaban al Dios. Y Elías le dijo, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Estará durmiendo que no les escuchan? ¿Dónde está? ¿Por qué no responde? Pero el Dios verdadero sí se encargó de responder. Porque a pesar de que había agua y mucha agua en esa zanja y la madera estaba mojada, de todas maneras ardió ahí el fuego. Ahora, él no solamente hubiese pasado vergüenza, también le hubiese costado la vida. Y estaba en juego la credibilidad de Dios. Por eso, hermanos, cuando uno hace algo, tiene que tener cuidado, porque uno lo deja a Dios mentiroso. Yo no tengo que pensar por mí, yo tengo que pensar por Dios. Y no dejarlo a Dios mentiroso. Y muchas veces nosotros lo dejamos mentiroso a Él. ¿Por qué? Porque actuamos de una manera inadecuada, porque decimos cosas que realmente Dios nunca nos pidió que dijéramos. Y entonces después las cosas no se cumplen. ¿Y quién paga los platos rotos? Dios. Siempre Dios. Imagínense ustedes, nosotros conocíamos un matrimonio que tenía una niña, bien bonita la niña, y había vendido muchas revistas de parte de la escuela. Entonces la persona que estaba encargada de esas revistas le dijo, bueno, porque tú has vendido más revistas que cualquier otro, te vamos a llevar a cenar. Entonces los padres la dejaron ir, iba a ir solita con estos líderes. Cuando cruzaron Van Nuys hace muchos años atrás, para los que conocen el Valle de San Fernando, Van Nuys es una calle bien ancha, amplia. Y el semáforo se puso en rojo. Y ellos pasaron, igual. Pero venía otro auto en dirección contraria y aquellos jóvenes venían alcoholizados. La niña estaba sentada atrás. Con su cabeza rompió el vidrio de adelante y fue a parar al pavimento en la calle. Y así es como ella falleció. Vinieron enseguidita en avión a llevarla al hospital porque el caso era... Yo cuando fui al servicio recordatorio era tan impresionante que por semanas no podía dormir porque esa niña estaba totalmente desfigurada, no era la misma persona.
no era la misma persona. Y a veces nosotros altercamos con Dios y decimos, Dios, ¿por qué te la llevaste? Dios, ¿por qué sucedió esto? Dios, ¿por qué no estabas ahí en ese momento? Yo creo que Dios nos dio a nosotros la sabiduría como seres humanos y la inteligencia. Y especialmente como padres y cuando tenemos hijos pequeños. Cuidado las decisiones que nosotros tomamos. Porque las decisiones que nosotros tomemos muchas veces redundan para bien, pero otras veces no. Y yo no puedo culpar a Dios por algo que sucedió y algo que yo permití. ¿Me está entendiendo? Y a veces es fácil porque nos sentimos mejor cuando le echamos la culpa a alguien. Me siento mejor. Pero yo no puedo echarle la culpa a Dios de todas las circunstancias que suceden en mi vida, porque yo tengo el libre albedrío de escoger. Yo decido qué hacer y yo decido qué no hacer. Y entonces no puedo culpar a Dios. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 38, dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y hasta lamió el agua. Escuche bien, hasta lamió el agua que había en la zanja. Aleluya, gloria a Dios, porque esos baales quedaron totalmente avergonzados. Y es necesario que se levante una generación desafiante, hermano. Ahora en el pueblo de Dios, y yo no estoy hablando de este lugar, estoy hablando del pueblo en general, hay una apatía, hay un adormecimiento. Y es necesario que nos levantemos y desafiemos al diablo en el nombre de Jesús. Desafiemos el reino de las tinieblas y aquellos que se oponen. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesucristo sea levantado, para que el reino de los cielos sea engrandecido y para no dejar el nombre de Jesús avergonzado. Porque hoy parece que la Biblia es un libro antiguo, hermano, que es un libro pasado de moda. Y la Biblia no es un libro pasado de moda. La Biblia es un libro actual porque están sucediendo cosas que se están cumpliendo las profecías. Ya estamos viendo en las tarjetas, ya viene el chip incluido en las tarjetas para que cuando uno pase la tarjeta está toda la información. Ya está el chip en los animales, falta solamente que nos pongan el chip a nosotros. ¿Me está entendiendo? A los seres humanos. La presidenta de Argentina, estando el Papa en Argentina, estaban peleados. Claro, él no era el Papa en aquel entonces, por supuesto, era un simple sacerdote. Pero ahora porque es el Papa, viaja a Cuba, viaja a Italia, viaja. ¿Qué es lo que está buscando? Y todas esas cosas a mí me dan que pensar, porque las profecías se están cumpliendo. Se va acercando la gran Babilonia. ¿Me está entendiendo? Entonces la palabra de Dios no es un libro pasado de moda, es un libro bien actual. Y aunque la ciencia esté en aumento, la palabra de Dios va a estar por sobre la ciencia. Y la palabra de Dios y la ciencia no se oponen entre sí. No se oponen entre sí. Ahora, Dios necesita hombres y mujeres como Elías en estos tiempos. Y tiempos tan difíciles. ¿Estamos dispuestos a ser esos hombres y mujeres desafiantes? Porque Dios quiere eso. Dios no quiere cobardes. Dios no quiere cristianos mediocres. Hoy puedo y no puedo, mañana estoy y pasado no estoy. No, Dios quiere cristianos que estén firmes, parados en la brecha. No importa cuál sea la dificultad, no importa cuál sea la circunstancia, pero decir mi Dios está conmigo y Él camina conmigo como poderoso gigante. Y aunque Satanás se levante como río, Él levantará bandera. Bandera es cobertura, es un estandarte. No importa los dolores que tengas en el cuerpo, pero Dios prometió que iba a levantar bandera sobre ti. No importa los problemas que tengamos en el trabajo, no importa los problemas que tengamos en la casa, Dios levanta bandera. Y es una promesa de Dios para nosotros. Y vamos a entrar, si somos desafiantes, vamos a entrar nosotros al campo del diablo sin ningún temor, sino con autoridad. Y robarle al diablo lo que Él nos quitó, lo que Dios nos regaló y que Él con osadía vino y nos quitó. ¿Qué nos quitó? ¿La familia? ¿Qué nos quitó? ¿El trabajo? ¿Qué nos quitó? ¿Los hijos? A cada uno le quitó algo diferente.
Pero si nosotros somos personas desafiantes y decimos que tenemos un Dios poderoso, no vamos a tener temor de entrar al campo del diablo y decirle, ¿sabes qué? Esas cosas a ti no te pertenecen porque son mías, me las dio mi Dios y yo las voy a tomar y las voy a agarrar otra vez para mí. Antes de la victoria, de ver victoria en nuestras vidas, necesitamos arreglar mi relación de intimidad con Dios, colocar mi humildad o humanidad ante el altar, limpiarnos espiritualmente a través del Espíritu Santo, invocar el nombre de Jehová y necesitamos hacer lo que Dios nos ordena. No todo lo que Dios ordena a mí me gusta, no todo, pero Él es el capitán y yo tengo que obedecer. Me guste o no me guste, Él es el que manda y yo soy la que obedezco. Hay muchísimas cosas en la Biblia que yo las quitaría, porque me cuesta obedecerlas, pero no lo puedo hacer. Las tengo que dejar, porque no puedo ni agregar ni puedo quitar. Y eso me lo dice la palabra de Dios. Entonces mejor es que yo destrone esta carne y esta humanidad y le diga, capitán, acá estoy y haz tú lo que quieras de mí. No me gusta, porque yo se lo digo, no me gusta, pero tengo que obedecer. Y sé que obedeciendo voy a tener bendición para mí. Incline su rostro, cierre sus ojos y ahí